Imagina que estás en la antigua Grecia, rodeado de majestuosos templos y filósofos debatiendo en las calles. De repente, el suelo tiembla bajo tus pies. No es un terremoto, es el sonido de las legiones romanas marchando hacia ti. En cuestión de décadas, tu mundo cambiará para siempre. La conquista de Grecia por Roma es una de las historias más fascinantes y trágicas de la antigüedad. Un choque de titanes que cambiaría el curso de la historia occidental. Pero, ¿cómo logró Roma, una potencia emergente, derrotar a la cuna de la civilización occidental? Y lo que es más importante, ¿qué consecuencias tuvo esta conquista para el legado griego? Todo comenzó en el siglo III a.C., cuando Roma y Grecia entraron en contacto por primera vez. En ese momento, Grecia ya no era la potencia que había sido durante su época dorada. Las ciudades-estado griegas estaban divididas y debilitadas por siglos de guerras internas. Mientras tanto, Roma se alzaba como una nueva superpotencia en el Mediterráneo occidental. El primer gran enfrentamiento entre ambas civilizaciones se produjo en el sur de Italia, donde existían numerosas colonias griegas. Roma, en su imparable expansión, chocó con estas ciudades y con el rey Pirro de Epiro, que acudió en su ayuda. Aunque Piro logró algunas victorias iniciales, el costo fue tan alto que nació la expresión victoria pírrica. Al final, Roma se impuso y anexionó el sur de Italia, pero el verdadero punto de inflexión llegó con las guerras macedónicas. Macedonia, el antiguo reino de Alejandro Magno, era la principal potencia en Grecia. Roma, temiendo su expansión, intervino en los asuntos griegos. En una serie de guerras que duraron más de medio siglo, los romanos derrotaron a los macedonios y sus aliados griegos. La batalla decisiva tuvo lugar en Pidna. En el 168 a.C., el ejército macedonio, con su temible falange, fue aplastado por la flexibilidad y adaptabilidad de las legiones romanas. Esta derrota marcó el fin de la independencia griega. Roma no anexionó inmediatamente Grecia, pero la dividió en pequeños estados clientes, fáciles de controlar. Sin embargo, la resistencia griega no había terminado. En el 146 a.C., la Liga Aquea se rebeló contra el dominio romano. La respuesta fue brutal. El general romano, Lucio Mumio, arrasó Corinto, una de las ciudades más ricas y hermosas de Grecia. Sus habitantes fueron masacrados o vendidos como esclavos y sus tesoros artísticos saqueados. Este acto de barbarie simbolizó el fin de la Grecia clásica y el comienzo del dominio romano. Pero aquí viene la gran ironía de la historia. Roma, la conquistadora, quedó cautivada por la cultura de los conquistados. Los romanos, impresionados por el arte, la filosofía y la literatura griega, comenzaron a adoptar muchos aspectos de la cultura helénica. Las familias aristocráticas romanas enviaban a sus hijos a estudiar a Atenas, y el griego se convirtió en la lengua de la élite intelectual. Esta fascinación por lo griego llevó a una paradoja. Mientras Roma destruía físicamente Grecia, al mismo tiempo preservaba y difundía su cultura. Los romanos se convirtieron en los mayores admiradores y promotores de la civilización griega. Copiaron su arquitectura, tradujeron sus obras literarias
y adoptaron sus dioses, apenas cambiándoles el nombre. Sin embargo, esta adopción de la cultura griega no fue sin consecuencias. Roma, en su afán por apropiarse del legado helénico, a menudo lo distorsionó y simplificó. La compleja filosofía griega se redujo a máximas simples, y el arte griego se copió sin entender completamente su significado original. Además, la conquista romana tuvo un efecto devastador en la creatividad griega. Bajo el dominio romano, Grecia se convirtió en una especie de museo viviente, admirada por su pasado, pero incapaz de producir nuevas obras originales. Los griegos, privados de su independencia política, perdieron gran parte de su vitalidad cultural. El caso de Atenas es particularmente ilustrativo. La ciudad que había sido el centro intelectual del mundo griego se convirtió en una especie de parque temático para turistas romanos ricos. Los atenienses vivían de su pasado glorioso, realizando tours guiados por los monumentos de la Acrópolis y vendiendo copias de obras de arte clásicas. Pero no todo fue negativo. La incorporación de Grecia al Imperio Romano también significó la difusión de la cultura helénica por todo el Mediterráneo y más allá. Ideas y conceptos que habían nacido en las pequeñas ciudades-estado griegas ahora viajaban hasta los confines del imperio. La lengua griega se mantuvo como lingua franca en la parte oriental del imperio, preservando así gran parte de la literatura y el pensamiento griego. El legado griego, aunque transformado, sobrevivió gracias a Roma. La filosofía, la ciencia, el arte y la literatura griega fueron preservados y transmitidos a las generaciones futuras. Sin la conquista romana, es posible que gran parte de este conocimiento se hubiera perdido. Sin embargo, el precio fue alto. La Grecia independiente, creativa y dinámica que había producido a Sócrates, Platón y Aristóteles, que había construido el Partenón y escrito la Ilíada, dejó de existir. En su lugar quedó una Grecia romanizada, una sombra de su antiguo esplendor. La historia de la conquista romana de Grecia es, en última instancia, una historia de paradojas. Roma destruyó la independencia griega, pero preservó su cultura. Admiró a Grecia, pero la transformó. Difundió el helenismo, pero lo simplificó. Es una lección sobre cómo el poder militar puede conquistar, pero la cultura puede seducir al conquistador. Hoy, cuando visitamos las ruinas de Atenas o leemos a los clásicos griegos, estamos viendo el resultado de esta compleja interacción entre Grecia y Roma. El legado que admiramos es tanto griego como romano, un testimonio de cómo las civilizaciones se influencian y transforman mutuamente, incluso en las circunstancias más violentas y traumáticas. La próxima vez que contemples una columna carintia en un edificio moderno o leas una cita de Platón, recuerda esta historia. Recuerda cómo Roma conquistó Grecia y, en el proceso, fue conquistada por ella. Es un recordatorio de que en la historia, como en la vida, las victorias y las derrotas no siempre son lo que parecen a primera vista.